¿Sabías que algunos historiadores aún discuten si las primeras tribus eslavas, esos antiguos pueblos cuyos susurros podrían seguir resonando en los vastos bosques de la Rusia moderna, realmente migraron desde más allá de las montañas de los Cárpatos, o si habían estado cultivando tranquilamente sus campos a lo largo de los grandes ríos durante milenios? Es un pensamiento fascinante, ¿verdad? Imaginar que la misma tierra bajo tus pies, hablando en sentido figurado, guarda secretos sobre donde comenzó realmente la historia de un vasto imperio. Cierra los ojos y visualiza las nieblas del tiempo separándose lo justo para revelar asentamientos dispersos, pequeñas comunidades independientes unidas por lazos tribales flojos, hablando dialectos similares y adorando a un panteón de deidades de la naturaleza, Perún, el dios del trueno, rugiendo en las tormentas que azotaban los cielos, o Veles, el señor del inframundo y del ganado, velando por sus vidas simples con una presencia misteriosa y eterna. Estos eran los proto-rusos, si es que podemos llamarlos así, viviendo en una era anterior a las grandes capitales y los imperios expansivos, un tiempo de agricultura de subsistencia, de cacerías en bosques inmensos e indómitos, y de defender sus hogares contra grupos nómadas que barrían desde las estepas como vientos furiosos. Hablamos de una época en la que el concepto de Rusia era tan extraño como un teléfono inteligente en las manos de un monje medieval, un anacronismo que desafía la imaginación. Sin embargo, es en estos inicios nebulosos donde se tejió el tejido mismo de una futura superpotencia, hilo por hilo, sin pretensiones. La tierra en sí, inmensa y a menudo implacable, jugó un rol silencioso pero profundo, moldeando el carácter de sus habitantes, fomentando una resiliencia que se forjaba en las heladas invernales y los veranos breves, una conexión con los ciclos de la naturaleza que perduraría por siglos, como un lazo invisible que une generaciones. Los densos bosques ofrecían refugio, como murallas verdes contra invasores, mientras que los grandes ríos, el Dnieper, serpenteando como una vena de vida, el Volga, ancho y majestuoso como un rey dormido, el Neva, rápido y traicionero, se convertirían más tarde en arterias vitales para el comercio y la conquista, llevando barcos cargados de sueños y ambiciones. Ahora, evoca en tu mente a otro grupo de errantes, emergiendo de los fríos mares del norte, con sus barcos largos cortando las olas como cuchillos afilados en la niebla. Estos eran los varangios, guerreros vikingos y mercaderes, con cascos relucientes y ojos que habían visto horizontes infinitos. No venían a conquistar en el sentido tradicional, no al principio, sino a comerciar, a establecer rutas lucrativas que se extendían desde el Báltico hasta el Mar Negro, conectando Escandinavia con los mercados resplandecientes de Bizancio, donde el oro fluía como ríos de luz. Es aquí, en esta colisión de culturas, donde la historia se pone realmente intrigante, un entrechocamiento histórico que productores de reality shows modernos matarían por recrear. Estos nórdicos, conocidos por los eslavos como Rus, comenzaron a integrarse, no siempre pacíficamente, en las estructuras tribales existentes. Eran, en esencia, los disruptores emprendedores de su época, ofreciendo protección a cambio de tributo e introduciendo nuevas formas de organización que transformaban el caos en orden, aunque con un precio alto. Podríamos bromear diciendo que eran los consultores originales, llegando, evaluando la situación y luego, digamos, optimizando el gobierno local por una tarifa. La leyenda, o tal vez la historia de origen hábilmente construida, sugiere que las tribus eslavas, cansadas de conflictos internos, invitaron a un jefe varangio llamado Rurik a gobernar sobre ellas. Nuestra tierra es grande y abundante, pero no hay orden entre nosotros, declararon supuestamente, un lamento que suena extrañamente similar a ciertos quejidos políticos modernos, ¿no crees? Si esta invitación fue genuina o simplemente una narrativa construida después para legitimar el dominio extranjero es, por supuesto, una de esas ambigüedades históricas deliciosas que mantienen a los eruditos despiertos por las noches, debatiendo bajo la luz de lámparas antiguas. Pero independientemente de su verdad precisa,
la llegada de Rurik y su linaje marcó un punto de inflexión crucial, como el primer rayo de sol que anuncia un nuevo amanecer. Sus sucesores, particularmente Oleg, comenzaron a consolidar el poder, moviéndose al sur desde Novgorod, un incipiente centro comercial que bullía de vida como un mercado vivo, hacia el premio estratégico de Kiev en el río Dnieper, una ciudad que se erguía como un faro en las llanuras fértiles. Esta era una época de flujo dinámico, donde las fronteras entre nativo y extranjero eran fluidas, a menudo borradas por matrimonios interraciales y intercambios culturales que enriquecían el tapiz humano. Los varangios, aunque inicialmente distintos con sus costumbres nórdicas, gradualmente adoptaron el lenguaje y las tradiciones de los eslavos, volviéndose menos vikingos y más, rusos. Es casi como si hubieran pasado por un proceso lento y orgánico de rebranding, transformándose de asaltantes vikingos en príncipes eslavos, dejando atrás las sagas de hielo por cuentos folclóricos llenos de magia y misterio. Imagina a un grupo de guerreros rudos, armados con hachas, cambiando lentamente sus cascos con cuernos por sombreros de piel y sus relatos épicos por leyendas eslavas de héroes y espíritus del bosque. ¡Qué transición tan asombrosa, ¿no? El establecimiento de rutas comerciales, particularmente la ruta de los varangios a los griegos, que serpenteaba por el Dnieper hasta el Mar Negro y Constantinopla, trajo inmensa riqueza e influencia a estos primeros principados, como un río de oro fluyendo hacia el norte. No solo bienes fluían por estos caminos, ideas, tecnologías y creencias religiosas viajaban también, moldeando la identidad naciente de este estado emergente, como semillas plantadas en suelo fértil que germinarían en culturas híbridas. Este periodo no estuvo exento de momentos brutales, por supuesto. La conquista a menudo era violenta, con batallas que dejaban campos teñidos de rojo, y el poder se mantenía a través de la fuerza y alianzas estratégicas, forjadas en el fuego de la ambición. Pero también fue un periodo de génesis notable, estableciendo las bases para algo mucho más grandioso de lo que cualquiera en ese tiempo podría haber imaginado, como un artista que dibuja los primeros trazos de una obra maestra monumental. El escenario se estaba preparando, literalmente, para un imperio que abarcaría continentes y perduraría por siglos, una historia que verdaderamente comienza en las tierras fangosas y fértiles del este de Europa, mucho antes de que alguien siquiera concibiera un zar o un Kremlin, esos símbolos de poder que vendrían a definir una nación. Así, de esos asentamientos dispersos y la llegada ambiciosa de los varangios, llegamos al momento pivotal, el verdadero nacimiento de la Rus de Kiev, un estado que se convertiría en la fuente histórica para Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Es aquí donde la historia de una entidad unificada, aunque vagamente estructurada, realmente toma forma, moviéndose más allá de simples agrupaciones tribales hacia algo que se asemeja a un reino, con sus intrigas de palacio y sus visiones de grandeza. Oleg, sucesor de Rurik, un jefe con un ojo agudo para bienes raíces estratégicos, famosamente tomó Kiev alrededor del año 882 después de Cristo, declarándola la madre de las ciudades rusas. Imagina la audacia, la confianza absoluta de este movimiento. Básicamente estableció la capital de este reino naciente en una ubicación que ofrecía acceso inigualable al río Dnieper, esa arteria comercial crucial que conectaba el Báltico con el Imperio Bizantino, como si hubiera comprado todas las propiedades frente al mar antes de que nadie supiera que había un mar. Esto no fue solo una victoria táctica, fue un acto fundacional, estableciendo un centro político y económico que dominaría la región por siglos, con sus murallas elevándose como guardianes silenciosos contra el horizonte. Los primeros príncipes de Kiev, hombres de linaje tanto nórdico como eslavo, eran menos gobernantes benevolentes y más, digamos, extorsionadores de protección a gran escala, cobrando tributos con una mezcla de astucia y fuerza. Lideraban los anuales poliudie, o recorridos, viajando por sus territorios para recolectar tributos de las tribus subyugadas, una práctica que combinaba la recolección de impuestos con un buen espectáculo de fuerza a la antigua usanza.
Piensa en ello como el servicio de impuestos móvil original, solo con más guardias armados y significativamente menos papeleo, pero con el mismo temor reverencial. El verdadero momento divisorio para la Rus de Kiev, sin embargo, llegó con el príncipe Vladimir el Grande a finales del siglo X. Vladimir era un personaje, un hombre que, si estuviera vivo hoy, sin duda sería el protagonista de un drama histórico popular y ligeramente escandaloso, lleno de pasiones y giros inesperados. Comenzó su reinado como pagano, un entusiasta apasionado de las deidades eslavas tradicionales, incluso estableciendo un panteón de ídolos en Kiev que se erguían como guardianes tallados en madera, imponentes y misteriosos bajo el cielo abierto. Pero, como a menudo sucede con gobernantes ambiciosos que buscan consolidar poder y elevar su estado en el escenario internacional, Vladimir comenzó a explorar religiones monoteístas, enviando emisarios para estudiar el Islam, el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo ortodoxo. Las historias alrededor de esta conversión son maravillosamente dramáticas, casi demasiado perfectas, involucrando iglesias hermosas y argumentos convincentes que tocaban el alma. El relato de la visita de sus emisarios a Constantinopla, describiendo la belleza impresionante de la Hagia Sofia y la grandeza de la liturgia ortodoxa, es particularmente vívido. No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Porque en la tierra no hay tal esplendor ni tal belleza, y estamos perdidos sobre cómo describirlo. Solo sabemos que Dios habita allí entre los hombres. Ya fueran esas sus palabras exactas, el sentimiento ciertamente resonó, como un eco divino que cambiaba el curso de la historia. En el 988 después de Cristo, en un movimiento que alteró dramáticamente el curso de la historia de Europa del Este, Vladimir adoptó oficialmente el cristianismo ortodoxo como religión estatal, una decisión que cementó los lazos espirituales y culturales de la Rus de Kiev con el Imperio bizantino en lugar del occidente latino, como si hubiera elegido un camino que llevaría a una identidad única, separada de los vientos de Roma. Esto no fue solo un cambio religioso, fue un golpe geopolítico maestro, vinculando el estado emergente de la Rus a un imperio poderoso y sofisticado, proporcionando una ideología unificadora para una diversidad de pueblos, como un puente de luz conectando dos mundos. Era como actualizar de una conexión local lenta a una fibra óptica de alta velocidad con el centro cultural y político más grande de su tiempo, trayendo consigo innovaciones que iluminarían el futuro. La adopción del cristianismo trajo consigo una cascada de cambios que transformaron la sociedad. La alfabetización aumentó, con la introducción del alfabeto cirílico, permitiendo la traducción de textos religiosos y el desarrollo de una cultura escrita nativa que florecería como flores en primavera. Iglesias, magníficos ejemplos de arquitectura bizantina con cúpulas doradas que capturaban el sol como coronas celestiales, comenzaron a salpicar el paisaje, transformando la identidad visual y espiritual de las ciudades, elevándose como faros de fe en medio de las llanuras. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y producción artística, preservando el conocimiento y fomentando una tradición artística rus única, donde iconos pintados con colores vibrantes contaban historias de santos y milagros. El sistema legal también evolucionó, influenciado por la ley bizantina, aunque las costumbres eslavas tradicionales persistían, como raíces profundas que no se arrancan fácilmente. La Rus de Kiev alcanzó su cenit bajo Yaroslav el Sabio en el siglo XI. Era un constructor, un legislador y un diplomático que estratégicamente casó a sus hijos con casas reales de Europa, asegurando alianzas y elevando el prestigio de su reino, como un tejedor maestro hilando redes de poder. Los historiadores aún discuten si su famoso código legal, la Ruskaya Pravda, era realmente un marco legal cohesivo e innovador o simplemente una compilación de leyes consuetudinarias existentes. Independientemente, proporcionó un grado de orden legal y ayudó a estandarizar la justicia a través de los diversos principados, como un faro que guía barcos en la oscuridad. Esta era fue una edad de oro, caracterizada por prosperidad económica,
artes florecientes y un sentido creciente de identidad colectiva, con Kiev, con sus iglesias de cúpulas doradas y mercados bulliciosos, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y prósperas de Europa, una rival de Constantinopla misma. Imagina la vida vibrante de las calles, el aroma de especias del oriente mezclándose con el olor a pino de los bosques del norte, el babel de diferentes lenguajes en los mercados, un verdadero crisol de culturas y comercio, donde mercaderes de lejanas tierras negociaban con voces apasionadas bajo el sol. Sin embargo, bajo este venir de prosperidad y unidad, las grietas comenzaban a mostrarse, como fisuras en un gran iceberg que anuncian su ruptura. El sistema de sucesión, conocido como sistema de rota o sucesión en escalera, donde el poder típicamente pasaba no directamente del padre al hijo mayor, sino al miembro sobreviviente más antiguo del clan ruríkida gobernante, a menudo llevaba a luchas internas intensas, con príncipes moviéndose de un principado a otro, compitiendo por las posiciones más prestigiosas y lucrativas, especialmente Kiev. Era un poco como un juego de sillas musicales, pero con ciudades enteras y ejércitos en juego, y el perdedor a menudo terminaba, bueno, sin cabeza, en un baño de sangre que manchaba la nieve. Este cambio constante de poder, combinado con la creciente autonomía de los principados regionales y el declive de las rutas comerciales vitales debido a nuevas amenazas y realineamientos políticos, erosionó lenta pero seguramente la autoridad centralizada de Kiev, como un río que carcome las orillas hasta que se derrumban. La vastedad del territorio, sin un control administrativo verdaderamente efectivo desde el centro, también contribuyó a la fragmentación, dejando regiones distantes como islas en un mar tumultuoso. Amenazas externas, particularmente de tribus nómadas túrquicas como los pechenegos y los polovtsianos, que cabalgaban como tormentas desde las estepas, también pusieron tensión en los recursos y la mano de obra, forzando a los príncipes a enfocarse en la defensa local en lugar de la expansión unificada, dividiendo fuerzas que podrían haber sido invencibles juntas. Así, para finales del siglo XII y principios del XIII, la Rus de Kiev era menos un estado unificado y más una colección de principados poderosos, a menudo en guerra, cada uno con su propio gobernante ambicioso y sus intereses distintos, como lobos peleando por el territorio. La Edad de Oro se desvanecía, y el escenario se preparaba para un evento cataclísmico que redefiniría el futuro de Rusia y sus vecinos por siglos, una sombra oscura que se cernía sobre las llanuras como una nube de tormenta inminente. Y así, mientras la Rus de Kiev se fracturaba en un mosaico de principados en disputa, una tormenta se gestaba en las estepas distantes, una tormenta de ferocidad sin precedentes que barrería a través de Eurasia y remodelaría su destino de manera fundamental. Imagina, si puedes, los susurros de miedo que comenzaron a viajar hacia el oeste, llevados por refugiados aterrorizados y mercaderes desesperados, relatos de jinetes, innumerables como langostas, cabalgando bajo un estandarte adornado con una cola de yak de 9 colas, ondeando como un presagio de Doom. Estos eran los mongoles, una fuerza unificada, disciplinada y absolutamente implacable, forjada por el legendario Genghis Khan, un hombre cuya visión de conquista parecía no conocer límites, como un fuego que consume todo a su paso. Su llegada no fue una infiltración gradual, fue un embate explosivo y devastador, un tipo de invasor completamente diferente de las disputas localizadas a las que los príncipes Rus estaban acostumbrados. Era como pasar de lidiar con una riña vecinal a enfrentar una invasión alienígena. La escala y naturaleza de la amenaza eran simplemente incomparables, dejando a los líderes Rus atónitos ante la velocidad y la brutalidad. La rapidez de su avance era aterradora, sus tácticas brillantes y brutales, a menudo involucrando retiradas fingidas para atraer al enemigo, superioridad numérica abrumadora y una disposición a cometer atrocidades inimaginables para romper la voluntad de sus enemigos, dejando paisajes humeantes y almas quebradas. El encuentro mayor inicial para los príncipes Rus vino en el 1223 después de Cristo, en la batalla del río Kalka. Aquí,
Una fuerza combinada de príncipes rus y sus aliados cumanos, nómadas vecinos, enfrentaron valientemente pero neciamente a una fuerza de reconocimiento mongola. A pesar de éxitos iniciales, la desunidad entre los príncipes rus, un tema recurrente que resonaba como una maldición, llevó a su derrota absoluta, con campos cubiertos de cuerpos y el aire lleno de lamentos. Los historiadores aún discuten si esta batalla fue principalmente resultado del genio militar mongol o del catastrófico falta de coordinación entre las fuerzas rus, que parecían más interesadas en maniobrarse mutuamente que en presentar un frente unido. Los mongoles, después de su victoria, inexplicablemente se retiraron, dejando a los rus a reflexionar sobre esta nueva amenaza aterradora, una pausa que era meramente la calma antes de la tormenta verdaderamente apocalíptica, un respiro cargado de suspense que hacía que cada día se sintiera como el preludio a un fin inevitable. Este encuentro inicial fue una vista previa escalofriante de lo que vendría, una demostración stark de la destreza militar mongola y la fatal desunidad rus. Fue un tiro de advertencia, pero uno en gran medida ignorado, o quizás simplemente malentendido, por los principados fragmentados, cada uno demasiado consumido por sus rivalidades petty para captar el peligro existencial acechando en el horizonte, como una sombra que se alarga con el atardecer. Luego, a finales de la década de 1230, la fuerza completa de la invasión mongola, liderada por Batu Khan, un nieto de Gengis, descendió sobre las tierras de la Rus. Ciudad tras ciudad cayó en una secuencia aterradora: Riazán, Kolomna, Moscú, Vladimir y, eventualmente, en el 1240 después de Cristo, Kiev misma. La destrucción fue comprensiva y horrífica, con relatos de la época describiendo ciudades reducidas a cenizas, poblaciones masacradas o esclavizadas, y regiones enteras despobladas, dejando paisajes desolados donde una vez floreció la vida. Imagina la vibrante Kiev con cúpulas doradas de la que hablamos antes, reducida a ruinas y escombros, sus iglesias magníficas profanadas, sus calles silenciosas salvo por el viento silbando a través de vigas quemadas, un silencio roto solo por el llanto de los sobrevivientes. Fue un evento de proporciones cataclísmicas tan grandes que efectivamente terminó el periodo kievano de la historia rus, rompiendo su dominio político y cultural, como un gigante caído que deja un vacío inmenso. Los mongoles no se quedaron para administrar directamente estas tierras conquistadas de la misma manera que lo hicieron en otras partes de su vasto imperio. En cambio, establecieron un sistema de gobierno indirecto, conocido como el yugo mongol o yugo tártaro, como los rus a menudo se referían a sus señores, la Horda de Oro, un estado sucesor mongol. Esto involucraba establecer su capital en Saray en el Bajo Volga y exigir tributo regular y pesado de los príncipes rus. Cada príncipe rus tenía que viajar a Saray para recibir un yarlik, o carta, confirmando su derecho a gobernar del Khan, un viaje humillante a través de estepas interminables. Esto no era solo una sumisión formal, era un acto profundamente humillante, forzando a los orgullosos descendientes de Rurik a postrarse ante un potentado extranjero, un golpe psicológico poderoso que perduró por siglos, como una herida que nunca cicatriza del todo. Era casi como si tuvieran que renovar regularmente su licencia para gobernar de un señor distante, severo y a menudo caprichoso, con el miedo constante de un rechazo fatal. El impacto del yugo mongol en la Rus fue profundo y multifacético, proyectando una sombra larga sobre los siglos subsiguientes, como una oscuridad que tiñe el paisaje. Primero, innegablemente contribuyó a la fragmentación de las tierras rus, destruyendo la autoridad central de Kiev y permitiendo inadvertidamente el surgimiento de nuevos centros de poder regionales, particularmente en las tierras norteñas y noreste, lejos de las rutas de invasión directas, que eventualmente se coalescerían en el núcleo del futuro Estado ruso, como semillas plantadas en suelo virgen. Segundo, la carga constante de tributo, a menudo recolectada con eficiencia rusles por recolectores de impuestos mongoles o por príncipes rus colaboracionistas, drenó los recursos económicos de los principados,
obstaculizando su desarrollo y perpetuando un ciclo de pobreza que se sentía como una cadena invisible. Tercero, la invasión mongola, particularmente la escala pura de la devastación, llevó a un cambio demográfico significativo, con poblaciones huyendo hacia el norte a los bosques, creando nuevos asentamientos y descentralizando aún más la población, como ríos que cambian de curso después de una inundación. Esto también influyó en el desarrollo de identidades regionales distintas que eventualmente evolucionarían en las nacionalidades separadas de rusos, ucranianos y bielorrusos, como ramas divergiendo de un árbol antiguo. Además, el yugo mongol a menudo se cita como un factor clave en la divergencia de Moscovia, y más tarde Rusia, de Europa Occidental. Mientras Europa Occidental experimentaba el Renacimiento y los primeros agitamientos de indagación científica, con ciudades como Florencia y París brillando con innovación, la Rus estaba aislada, forzada a mirar hacia el este a sus señores mongoles en lugar de al oeste en busca de inspiración o comercio, creando un vacío cultural que se sentía como una barrera invisible. Este aislamiento fomentó una cultura política única, una que enfatizaba un gobierno fuerte, centralizado y autocrático, ya que los príncipes rus aprendieron que un grado de unidad y poder absoluto era necesario para la supervivencia y para lidiar efectivamente con sus poderosos señores, lecciones grabadas en sangre y fuego. Los mongoles, por su parte, no impusieron su religión a los rus, permitiendo en gran medida que mantuvieran su fe cristiana ortodoxa, que permaneció una fuente crucial de continuidad cultural e identidad durante este periodo de dominación extranjera, como un faro en la oscuridad. Sin embargo, la influencia de sus técnicas administrativas, su énfasis en un ejército fuerte e incluso ciertos aspectos de su vocabulario y sistema postal, el sistema YAM, se pueden detectar en la gobernanza rusa posterior, como ecos sutiles de un pasado conquistador. Fue un periodo oscuro, indudablemente, lleno de sufrimiento y humillación, pero también un crisol en el que el futuro Estado ruso comenzó a forjarse lenta y dolorosamente su propio carácter distinto, a menudo bajo condiciones de extrema durez, como metal templado en el fuego más caliente. La misma experiencia de subyugación, paradójicamente, fortaleció la resolución de ciertos principados y preparó el escenario para que un nuevo poder emergiera de las cenizas de la Rus de Kiev, como un fénix renaciendo con alas más fuertes. De las cenizas de la Rus de Kiev, un nuevo poder comenzó su ascenso lento y determinado, no desde el corazón tradicional, sino desde los territorios boscosos y relativamente oscuros del norte, el Gran Principado de Moscovia. Imagina un pequeño asentamiento inicialmente modesto, enclavado en una ubicación estratégica en la confluencia de varios ríos, un lugar que, francamente, no parecía destinado a la grandeza, rodeado de bosques densos que susurraban secretos antiguos. Sin embargo, a través de una combinación de ventaja geográfica, maniobras políticas astutas y una buena dosis de lo que solo puede describirse como suerte histórica, Moscú comenzó a consolidar poder en medio del caos del yugo mongol, como una semilla que germina en suelo árido pero fértil. Esto no fue un fenómeno overnight, fue una expansión paciente, casi glacial, mucho como una pequeña bola de nieve rodando por una colina, acumulando masa y momentum lentamente hasta volverse imparable. Mientras otros principados eran repetidamente devastados por raids mongoles o se peleaban entre sí en disputas fratricidas, Moscovia desarrolló un enfoque shrewd, a menudo pragmático, hacia sus poderosos señores, la Horda de Oro, demostrando lealtad que era calculada para la supervivencia. Los príncipes de Moscú, comenzando con figuras como Daniel Alexandrovich, el hijo menor de Alexandr Nevsky, entendieron una verdad crucial. La confrontación directa con los mongoles era suicida, un camino a la aniquilación. En cambio, adoptaron una política de sumisión calculada, demostrando lealtad, ofreciendo tributos lujosos e incluso, en tiempos, actuando como recolectores de impuestos para el Khan, un rol que, aunque profundamente impopular con algunos de sus compañeros príncipes rus, les permitió ganar el favor de los mongoles, ganando yarliks,
esos codiciados charters de autoridad, que les otorgaban ventajas significativas sobre sus rivales. Era un poco como ser el favorito del maestro, pero en una escala geopolítica, donde el maestro podía arrasar tu ciudad entera con un chasquido de dedos, un equilibrio delicado entre humillación y astucia. Este estatus favorecido significaba que Moscú a menudo recibía menos raids directos y podía acumular recursos y mano de obra mientras otros principados languidecían, como una flor que crece en un jardín protegido mientras las demás se marchitan al sol. Los historiadores aún discuten si esta colaboración fue una traición cínica a los intereses rusos o una elección pragmática necesaria para la supervivencia, un debate que resuena con dilemas modernos. Pero una cosa es cierta, funcionó, forjando un camino hacia el poder. La ubicación geográfica de Moscú también jugó un rol vital en su ascenso, situada en el corazón de las cuencas de los ríos Oka y Volga, relativamente protegida de los raids mongoles que tendían a barrer las estepas abiertas del sur. Los densos bosques alrededor de Moscú proporcionaban una barrera defensiva natural y un lugar de refugio, como un escudo verde contra el enemigo. Además, su posición central la hacía un hub para rutas comerciales vitales, atrayendo mercaderes y colonos, lo que a su vez impulsaba su población y riqueza, convirtiéndola en un imán para ambiciones. Era como construir una ciudad próspera en una fortaleza natural, permitiéndole crecer mientras otras se marchitaban bajo la presión. Más allá de la geografía y la colaboración pragmática, los príncipes de Moscú también demostraron una notable acumen política. Eran adeptos a adquirir nuevos territorios, no solo a través de conquista, sino también por compra, herencia y matrimonios estratégicos, acumulando tierras fragmentadas poco a poco, ensamblando un dominio creciente como un coleccionista meticuloso agregando piezas a un puzzle praísles y en expansión. También explotaron hábilmente las rivalidades entre otros principados rus, jugando los unos contra otros, debilitando aún más a competidores potenciales, como un maestro de ajedrez que sacrifica peones para ganar la partida. Tal vez uno de los factores más significativos en el ascenso de Moscú fue su alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa. Después de la caída de Kiev, el metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa, la autoridad eclesiástica más alta, eventualmente Riloukatit sucede a Moscú a principios del siglo XIV, otorgando una legitimidad espiritual inmensa al principado, transformándolo de meramente un centro político al corazón espiritual de las tierras rus fragmentadas. Esto fue un cambio monumental, transformando Moscú de solo un centro político en el corazón espiritual de las tierras rus fragmentadas. No fue solo un movimiento físico, fue una coronación simbólica, elevando su estatus a algo divino. La Iglesia, con su vasta autoridad moral y extensas tenencias de tierra, proporcionó apoyo invaluable a los príncipes moscovitas, legitimando su regla y promoviendo la idea de Moscú como la sucesora de Kiev, la nueva tercera Roma después de la caída de Constantinopla en 1453. Este endorsement espiritual resonó profundamente con la población, fomentando un sentido de identidad y propósito compartidos bajo el liderazgo moscovita, como un llamado divino que unía corazones divididos. El efecto acumulativo de estos factores fue un cambio gradual pero innegable en el poder hacia Moscú. Mientras otros príncipes luchaban por mantener su independencia o simplemente sobrevivir, los gobernantes moscovitas, generación tras generación, expandieron constantemente sus dominios, consolidando su control y construyendo una administración más centralizada, como un río que crece al absorber afluentes. El reinado de Iván y Kalita, Iván el bolso de dinero, a principios del siglo XIV, es un ejemplo prime. Era particularmente skilled en acumular riqueza y usarla para comprar tierra, sobornar oficiales mongoles y prestar dinero a otros príncipes, efectivamente trayéndolos bajo su sway financiero y por ende político. Entendía que a veces, un préstamo bien colocado podía ser más poderoso que 1000 espadas, una lección de poder suave en una era de fuerza bruta. Este periodo de consolidación lenta, sin embargo, no estuvo sin sus momentos de defiance.
Mientras Moscú practicaba en gran medida la sumisión, otros príncipes ocasionalmente se unían contra el yugo mongol. La instancia más famosa fue la batalla del campo de Kulikovo en 1380, donde Dmitri Donskoy, el príncipe de Moscú, lideró un ejército rus combinado a una victoria significativa contra un segmento de la Horda de Oro. Aunque esta victoria no terminó inmediatamente el dominio mongol, fue un momento watershed simbólico, demostrando que los mongoles no eran invencibles y plantando las semillas de esperanza para la eventual liberación, como el primer crack en una armadura que se creía impenetrable. Fue una victoria psicológica poderosa, un momento de orgullo colectivo después de siglos de humillación, mucho como un equipo finalmente derrotando a un oponente aparentemente imbatible. Esta batalla, en particular, cementó el rol de Moscú como el líder natural de la resistencia rus y elevó aún más su prestigio entre los otros principados, como una corona invisible colocada sobre su cabeza. El escenario ahora estaba preparado para el acto final y decisivo de liberación, liderado por un príncipe que solidificaría la dominancia de Moscú y pondría la base indiscutible para el futuro Estado ruso, un clímax que se construía con suspense creciente. Así, con la estrella de Moscú ascendiendo constantemente, llegamos al reinado de Iván III, famosamente conocido como Iván el Grande, un gobernante que, mucho como un grandmáster meticuloso en un partido de ajedrez, consolidó sistemáticamente el poder y, crucialmente, se deshizo del opresivo yugo mongol. Heredó un principado que ya era fuerte, pero poseía la visión estratégica y la determinación inquebrantable para transformarlo en el centro indiscutible de un Estado ruso en auge. Imagínalo, una figura de autoridad tranquila, no dada a outbursts impulsivos, sino a movimientos calculados que invariablemente expandían su dominio, con ojos que veían más allá del horizonte. Su reinado, abarcando de 1462 a 1505, fue un periodo de adquisición territorial relentless, un tiempo en que el mapa del noreste rus comenzó a coalescer verdaderamente bajo un solo gobernante. Es casi como si tuviera una lista mental de principados independientes, y simplemente fue tachándolos uno por uno, con paciencia y precisión. Los métodos de Iván para absorber otros principados eran variados y notablemente efectivos. Empleaba una mezcla de fuerza militar, diplomacia shrewd, matrimonios estratégicos y, a veces, simplemente la amenaza abrumadora de su poder superior, como un depredador que acecha antes de atacar. La adquisición más significativa fue la anexión de Nóvgorod la Grande en 1478. Nóvgorod, recuerda ese antiguo hub comercial de nuestras discusiones tempranas, era un poderoso estado-ciudad rico con una larga tradición de gobierno republicano, una especie de Venecia medieval del norte, fieramente independiente y orgullosa, con sus asambleas populares resonando con voces libres. Su vibrante red de comercio y sus inclinaciones democráticas la hacían una rival para la autocracia en auge de Moscú. Iván no solo la conquistó, sistemáticamente desmanteló sus símbolos de independencia, famosamente removiendo la antigua campana del Veche, el símbolo de la Asamblea Popular de Nóvgorod, y enviándola a Moscú. Este fue un acto poderosamente simbólico, akin a un general victorioso apoderándose de la bandera de un enemigo y desfilándola a través de su propia capital, declarando, «Esto es mío ahora», con un eco que resonaba en las almas de los vencidos. Luego deportó a muchas de las familias líderes novgorodianas, reemplazándolas con leales moscovitas, efectivamente neutralizando cualquier resistencia persistente e integrando las vastas tierras novgorodianas en su dominio, como absorber un río rival en el propio. Esto no fue mera conquista, fue una subyugación comprensiva destinada a borrar una identidad política distinta y forjar un estado singular, centrado en Moscú, unificado bajo su voluntad férrea. Pero el logro definitorio del reinado de Iván el Grande, el que verdaderamente liberó a Rusia y cementó su legado, fue el overthrow final del yugo mongol. Por siglos, los príncipes rus habían pagado tributo y se habían sometido a la autoridad de la Horda de Oro. Para el tiempo de Iván, sin embargo,
la Horda de Oro misma se estaba debilitando, fracturándose en kanatos rivales más pequeños, como un imperio que se deshace en pedazos. Iván, siempre el oportunista, sintió esta vulnerabilidad, como un lobo oliendo la debilidad de su presa. La culminación simbólica de esta liberación vino en 1480 con el gran parón en el río Ugra. Pinta esto: las fuerzas de Iván y el ejército de Ahmad Khan de la Horda de Oro se enfrentaron a través del río Ugra por meses, ninguno dispuesto a iniciar una batalla a gran escala. Era un impas, un juego de espera tenso y desgastante, un poco como un concurso prolongado de miradas entre dos gigantes fuertemente armados, con el viento silbando y el frío del otoño mordiendo los huesos. El frío otoñal se instaló, los suministros se agotaron, y eventualmente, las fuerzas de Ahmad Khan, desmoralizadas y enfrentando un frente ruso unido, simplemente dieron la vuelta y se retiraron sin pelear. Esta victoria sin sangre fue, a su manera, más profunda que una batalla sangrienta, pues marcó el fin indiscutible del señorío mongol, como un yugo que se rompe con un crack audible. Los historiadores aún discuten si los mongoles simplemente decidieron que no valía la pena la pelea o si las fuerzas de Iván eran genuinamente superiores, pero el resultado fue claro: Rusia era finalmente libre, un momento de alivio nacional inmenso y orgullo, un mic-drop histórico que resonó a través de la tierra, liberando espíritus oprimidos. Con la amenaza mongola levantada, Iván el Grande solidificó aún más la posición de Moscú como el único heredero del legado de la Rus de Kiev y el líder natural del cristianismo ortodoxo. Siguiendo la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453, Moscú comenzó a promoverse como la tercera Roma, el último bastión de la verdadera ortodoxia y el sucesor legítimo de los imperios romano y bizantino. Este concepto proporcionó una justificación ideológica poderosa para el poder expandiente de Moscú y cementó su lugar único en el mundo cristiano, como un manto heredado de gigantes caídos. Era una narrativa grandiosa, una afirmación histórica sweeping que elevaba el estatus de Moscú lejos de un mero principado regional. Para reflejar esta nueva ambición imperial, Iván introdujo el águila bicéfala como emblema estatal, prestado del Imperio Bizantino, un símbolo visual poderoso que aún asociamos con Rusia hoy, con sus cabezas mirando al este y al oeste, simbolizando un puente entre mundos. También comisionó la construcción de magníficos nuevos edificios dentro del Kremlin de Moscú, invitando a arquitectos italianos a crear grandes catedrales y palacios, transformando la antigua fortaleza de madera en una ciudadela de piedra formidable digna de un imperio en ascenso. Imagina el show de embajadores extranjeros llegando a Moscú, presenciando esta transformación, viendo una ciudad que rápidamente desechaba su pasado provincial y abrazaba una nueva grandeza imperial, con torres elevándose como dedos hacia el cielo. La Catedral de la Asunción, construida por el arquitecto italiano Aristóteles Fioravanti, aún se erige hoy como un testimonio de este periodo de ambición arquitectónica e intercambio cultural, una fusión de tradición ortodoxa rusa con florecimientos renacentistas que brillan bajo el sol. El reinado de Iván el Grande no fue solo sobre expansión territorial y liberación, también fue sobre establecer las bases del sistema autocrático que definiría el gobierno ruso por siglos. Centralizó la administración, creó un código legal unificado conocido como el Sudebnik de 1497 y fortaleció la nobleza de servicio, quienes recibían tierra a cambio de servicio militar y estatal, un movimiento crucial hacia el eventual sistema de servidumbre que ataría a la clase terrateniente más cercanamente al Estado, creando una élite leal poderosa. Era, en esencia, construyendo la maquinaria burocrática que permitiría la gobernanza efectiva de un imperio vasto y creciente, como engranajes que se ajustan para mover una máquina colosal. Sus sucesores construirían sobre estas bases, a veces con resultados aterradores, pero fue Iván el Grande quien verdaderamente puso el ladrillo del Estado ruso moderno, trazando un curso hacia la ambición imperial y el poder centralizado autocrático. Dejó atrás un reino transformado, no ya una colección de principados luchando bajo un yugo extranjero,
sino un imperio naciente, listo para afirmar su lugar en el escenario global, con un futuro que se extendía como un horizonte infinito. De la grandeza calculada de Iván el Grande, ahora nos sumergimos en el tumultuoso y a menudo aterrorizante reinado de su nieto, Iván IV, eternamente grabado en la historia como Iván el Terrible. Si Iván el Grande era un maestro del ajedrez, Iván el Terrible era una fuerza de la naturaleza, impredecible y destructiva, cuyo gobierno moldeó Rusia a través de una mezcla de centralización notable y crueldad horrífica. Imagina un gobernante que podía, en un momento, presidir reformas sweeping y, en el siguiente, descender en un paroxismo de paranoia y violencia, ejecutando leales sirvientes e incluso, trágicamente, a su propio hijo, en un arrebato de ira que dejaría un vacío eterno. Es un escenario de Jekyll y de jugando en el gran escenario de un imperio emergente, un gobernante cuyo nombre mismo evoca miedo y fascinación en igual medida, como un trueno que retumba en la distancia. Se convirtió en el primer gobernante ruso en adoptar formalmente el título de zar, César, en 1547, un acto simbólico deliberado y poderoso que afirmaba su autoridad suprema, casi divina, reclamando un linaje no solo de los príncipes ruríquidas sino directamente de los emperadores romanos. Un break deliberado del pasado que marcaba el nacimiento oficial del zarato ruso. Los primeros años de Iván, paradójicamente, insinuaban un futuro más prometedor, coronado zar a una edad joven, su minoría marcada por la infighting destructiva de facciones boyares, una experiencia que probablemente alimentó su desconfianza profunda hacia la aristocracia, como semillas de paranoia plantadas en suelo fértil. Sin embargo, una vez que afirmó el gobierno personal, embarcó en una serie de reformas significativas que fortalecieron notablemente el Estado centralizado, convocando el Zemsky Sobor, Asamblea de la Tierra, un cuerpo protoparlamentario que incluía representantes de varias clases sociales, para asesorar en asuntos estatales importantes, aunque su poder siempre era subordinado a la voluntad del zar. Reformó el código legal, emitiendo un nuevo Sudebnik en 1550, que apuntaba a estandarizar la justicia y reducir la corrupción, como un bisturí cortando el tejido podrido. También reformó el ejército, creando los Streltsy, un ejército permanente equipado con armas de fuego, un paso crucial en la modernización de las fuerzas armadas rusas, e incluso introdujo autogobierno local en algunas regiones, intentando frenar el poder de funcionarios locales corruptos. Estas reformas tempranas eran genuinamente progresivas, poniendo las bases para una administración más eficiente y centralizada. Es casi como si hubiera comenzado con una gran visión para un Estado bien ordenado, un arquitecto meticuloso planeando una ciudad perfecta. Sin embargo, alrededor de mediados de la década de 1560, un cambio dramático y aterrorizante ocurrió en la personalidad y el gobierno de Iván, a menudo atribuido a la muerte de su amada primera esposa, Anastasia Romanovna, y una grave enfermedad que apenas sobrevivió, que sospechaba era resultado de envenenamiento por los boyares. Su paranoia inherente, hirviendo bajo la superficie, erupcionó en un reinado de terror completo conocido como la oprichnina. En 1565, Iván abruptamente dejó Moscú, amenazando con abdicar, pero luego acordó regresar bajo la condición de que se le concediera poder absoluto para castigar traidores y crear un dominio personal especial conocido como la oprichnina, de la palabra oprich, significando aparte o separado. Esto era un estado dentro del estado, gobernado directamente por Iván y ejecutado por sus infames oprichniki, un guardia personal vestido de negro, con cabezas de perro y escobas, montando caballos negros, cuya función primaria era aterrorizar y eliminar a cualquiera que Iván considerara un traidor, especialmente las antiguas familias boyares. Es como ver a un líder aparentemente racional crear repentinamente una fuerza policial privada aterradora responsable solo ante él, y luego desatarla sobre su propio pueblo, con un salvajismo que helaba la sangre.
Los historiadores aún discuten si la oprichnina fue un esfuerzo calculado para romper el poder de la aristocracia boyar independiente y cementar la autocracia, o simplemente la manifestación de una psique profundamente disturbed. Tal vez fue una mezcla horrífica de ambos, un torbellino de estrategia y locura. La oprichnina fue un periodo de violencia y represión inimaginables. Pueblos fueron destruidos, familias enteras masacradas y líderes boyares ejecutados, a menudo después de torturas grotescas que desafían la descripción. El acto más notorio fue la masacre de Novgorod en 1570, donde miles de ciudadanos inocentes fueron torturados y asesinados por órdenes de Iván, alimentado por una sospecha sin base de que la ciudad planeaba desertar a Polonia-Lituania. Imagina el horror absoluto de vivir en un tiempo en que el capricho del zar podía llevar a la destrucción wholesale de una ciudad próspera, donde la lealtad no significaba nada y la sospecha lo era todo, con screams ecoando en las calles nevadas. Las consecuencias económicas fueron igualmente devastadoras. Tierras productivas fueron arrasadas, rutas comerciales interrumpidas y incontables campesinos huyeron para escapar a los oprichniki, llevando a despoblación widespread y una crisis económica severa, debilitando el Estado a largo plazo incluso mientras centralizaba el poder en las manos de Iván. A pesar del tumulto interno, Iván IV también persiguió una política extranjera activa. Conquistó exitosamente los kanatos de Kazán 1552 y Astracán 1556, extendiendo el control ruso por el río Volga hasta el mar Caspio y abriendo nuevas rutas comerciales, como puertas a mundos desconocidos. Estas victorias fueron significativas, empujando las fronteras de Rusia más al sur y al este y eliminando amenazas persistentes de los remanentes de la Horda de Oro, como limpiar las sombras de un pasado opresivo. También comenzó el proceso de expansión rusa hacia Siberia, un territorio vasto y rico en recursos, marcando los comienzos mismos del empuje ruso hacia el este al Pacífico, un viaje que se extendería como un río interminable. Sin embargo, su larga y eventualmente desastrosa guerra Livonia, 1558 a 1583, peleada por acceso al mar Báltico contra una coalición de Polonia-Lituania, Suecia y Dinamarca, drenó los recursos de Rusia y terminó en una derrota humillante, destacando los límites de su poderío militar a pesar de las reformas. La guerra, que se arrastró por 25 años, fue un colosal drenaje mostrando que incluso un zar terrible no podía desafiar las realidades geopolíticas, como un gigante que tropieza con su propia fuerza. Tal vez el incidente más chilling de su tiranía personal fue el ampliamente reportado asesinato de su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich, en 1581, durante un fiteraj, dejando a un hijo más débil y mentalmente inestable, Fiodori, para heredar el trono. Este acto, ya sea accidental o intencional, trágicamente socavó la misma dinastía que había trabajado tan ruthless para establecer, preparando el escenario para uno de los periodos más caóticos de Rusia, como un veneno que se filtra lentamente. Iván el Terrible dejó un legado paradójico, un estado más fuerte y más centralizado, pero construido sobre una base de terror, devastación económica y un miedo profundo a la autoridad que moldearía profundamente el carácter de la autocracia rusa por siglos, como una sombra que se extiende larga en el atardecer. De la grip chilling y autocrática de Iván el Terrible, Rusia se sumergió headlong en uno de sus capítulos más desesperados y caóticos, apropiadamente llamado el tiempo de los problemas. Imagina un vasto reino, recientemente unificado y fortalecido, repentinamente deshilachándose como una prenda mal tejida, sus hilos deshilachándose en guerra civil, hambruna, invasión extranjera y una sucesión bewildering de pretendientes al trono. Esto no fue solo una crisis política, fue una lucha existencial que casi extinguió el Estado ruso naciente, un periodo tan fraude con peligro que es un milagro que Rusia emergiera en absoluto, como un barco azotado por tormentas que apenas llega a puerto. La causa directa fue el fin de la dinastía ruríkida, el linaje mismo que había gobernado por siglos. El hijo mayor capaz de Iván el Terrible, Iván Ivanovich, estaba muerto,
probablemente por la mano de su padre. Su hijo sobreviviente, Fiodori, que ascendió al trono en 1584, era piadoso y gentle, pero reportedly de mente débil y desinteresado en asuntos estatales. Estaba más preocupado por las campanas de la iglesia que por los asuntos de Estado, dejando la gobernanza actual a su poderoso cuñado, Boris Godunov. El reinado de Fiódor fue en gran medida estable gracias a la regencia efectiva de Godunov, pero el problema crucial era la falta de un heredero. Cuando Fiódor murió sin hijos en 1598, la dinastía ruríkida, que había gobernado Rusia desde el siglo IX, llegó a su fin. Esta crisis dinástica inmediatamente abrió un vacío de poder, y Boris Godunov, inicialmente popular y un administrador shrewd, fue elegido zar por el Zemsky Sobor. Sin embargo, su reclamo al trono no fue universalmente aceptado, y enfrentó escepticismo de algunas de las antiguas familias boyares que resentían su rápido ascenso al poder. Su reinado fue plagado por inmensos desastres naturales, particularmente la devastadora hambruna rusa de 1601 a 1603, causada por veranos inusualmente fríos y fallos de cosechas que dejaban campos estériles como desiertos helados. Esta hambruna, llevando a hambre widespread y andez social, fue tan severa que la gente recurrió al canibalismo, un testimonio horrífico de la profundidad de la crisis, con relatos que helan la sangre. Los historiadores aún debaten si la hambruna fue simplemente un acto de la naturaleza o si la administración de Godunov la exacerbó a través de políticas pobres, pero su impacto fue innegable alimentando discontent widespread y socavando su legitimidad. Es casi como si los cielos mismos conspiraran contra el nuevo zar no elegido, enviando plagas de frío y hambre. Este sufrimiento widespread proporcionó terreno fértil para el surgimiento de pretendientes, el más famoso de los cuales fue el falso Dmitri I. Esta figura enigmática, que apareció en Polonia, reclamaba ser el zarevich Dmitri, el hijo menor de Iván el Terrible, quien supuestamente había muerto en Uglich en 1591, ampliamente creído haber sido asesinado por órdenes de Godunov. Ahora, ¿recuerda ese misterio del reinado de Iván el Terrible? Aquí está de nuevo, resurfacing con vengeance. El falso Dmitri, carismático y sorprendentemente convincente, ganó apoyo polaco y un seguimiento entre campesinos rus descontentos y cosacos. En 1605, después de la muerte repentina de Boris Godunov, el falso Dmitri marchó a Moscú y fue coronado zar, restaurando brevemente un semblance de orden. Su reinado, sin embargo, fue de corta duración. Sus inclinaciones pro-polacas, su desprecio por las costumbres rusas y quizás su propia arrogancia alienaron tanto a los boyares como a la Iglesia ortodoxa. En 1606, fue derrocado y asesinado en un uprising liderado por boyares, sparking una nueva ola de caos. Su cuerpo fue famously desmembrado, quemado y sus cenizas disparadas de un cañón hacia Polonia, un adiós verdaderamente macabro a un gobernante más inusual, como un final digno de una tragedia shakespeareana. Los años siguientes vieron un carrusel astonishing de gobernantes e impostores. Vasily Shuisky, un boyar que lideró el coup contra el falso Dmitri, fue proclamado zar, pero él también enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la aparición del falso Dmitri II, quien también reclamaba ser el zarevich milagrosamente sobreviviente. Este segundo impostor, apoyado por polacos y suecos, ganó tracción significativa, incluso estableciendo una corte rival cerca de Moscú. Rusia ahora estaba atrapada en una guerra civil devastadora, con múltiples centros de poder, banditismo rampante y el campesinado sufriendo terriblemente de raids por varios grupos armados. El Estado estaba efectivamente desintegrándose, como un castillo de arena bajo olas furiosas. Para empeorar las cosas, poderes extranjeros, sintiendo la debilidad de Rusia, intervinieron directamente. Polonia-Lituania, bajo el rey Segismundo III Vasa, invadió, sitiando Smolensk e incluso ocupando Moscú misma en 1610, estableciendo una guarnición polaca en el Kremlin. Suecia también intervino,
ocupando Nóvgorod y reclamando territorios rus en el norte. Era un momento humillante para Rusia, tener tropas extranjeras ocupando su corazón mismo, un escenario que habría sido impensable solo unas décadas antes, como un gigante caído siendo pisoteado por oportunistas. Los historiadores aún debaten la extensión completa de las ambiciones polacas durante este periodo. ¿Era un intento genuino de establecer una unión dinástica, o simplemente explotar la debilidad de Rusia para ganancia territorial? Independientemente, la presencia de ocupadores extranjeros, particularmente los católicos polacos en la ortodoxa Moscú, galvanizó un poderoso sentido de identidad nacional y religiosa entre el pueblo ruso. Esta outrage colectiva resultó ser el punto de inflexión, como un fuego que se enciende en la oscuridad. Milicias locales, compuestas en gran medida de campesinos, ciudadanos y gentry, comenzaron a formarse, impulsadas por patriotismo y un deseo de expulsar a los invasores y restaurar el orden. La más famosa de estas fue el ejército voluntario liderado por Kuzma Minin, un mercader de Nizhny Nóvgorod, y el príncipe Dmitri Posarsky, un comandante militar. Este movimiento de liberación nacional, drawing fuerza de la Iglesia Ortodoxa y apoyo popular, marchó sobre Moscú, engaging las fuerzas polacas en luchas feroces que resonaban con el clamor de la batalla. En 1612, la guarnición polaca en el Kremlin finalmente se rindió, marcando una victoria decisiva y el fin de la ocupación extranjera. El tiempo de los problemas había despojado a Rusia hasta los huesos, revelando su fragilidad sin un gobernante legítimo. Sin embargo, en su hora más oscura, también forjó una conciencia nacional más fuerte y más unificada, una realización de que la acción colectiva era necesaria para la supervivencia, como un pueblo forjado en el fuego de la adversidad. El escenario ahora estaba preparado para la elección de un nuevo zar, uno que finalmente traería estabilidad y comenzaría el largo proceso de reconstruir un reino shattered, un amanecer después de la noche más larga. Y así, después del terrifying maelstrom del tiempo de los problemas, con invasores extranjeros expulsados y la capital liberada, Rusia se paró en el precipicio, desesperada por estabilidad y un soberano legítimo. Imagina el estado de ánimo en Moscú en 1613, una ciudad battered pero defiant, una nación exhausted por guerra civil, hambruna y ocupación extranjera, anhelando un retorno a la normalidad, con calles que aún olían a humo y sangre. Fue en esta atmósfera de exhaustion hopeful que el Zemsky Sobor, la Asamblea de la Tierra, fue convocada una vez más, cargada con la tarea monumental de elegir un nuevo zar. Esta no era una elección tomada a la ligera. El futuro de Rusia colgaba en la balanza, un futuro que, si se juzgaba mal, podría enviarlos de vuelta al abismo del caos, como un hilo tenue sosteniendo un peso inmenso. A diferencia de las ascensiones Gerid y a menudo Kentesti de los problemas, esta elección estaba destinada a legitimar la nueva dinastía, a proporcionar una línea de sucesión clara e indiscutida después de décadas de impostores y reclamos disputados, un intento de restaurar el orden divino. El Sobor, compuesto de boyares, clero, gentry, mercaderes e incluso algunos representantes del campesinado, debatió varios candidatos, considerando a un príncipe extranjero para traer paz a través de un monarca reconocido internacionalmente, pero el sentimiento popular, alimentado por la reciente lucha patriótica contra los polacos y suecos, se inclinaba fuertemente hacia un ruso nativo, uno ligado a la Iglesia Ortodoxa, como un ancla en aguas turbulentas. La elección eventualmente cayó sobre un joven, relativamente unassuming de 16 años llamado Mikhail Fyodorovich Romanov. Ahora, ¿por qué Mikhail? Ciertamente no era un héroe militar o líder carismático. Su calificación principal era su linaje, era el gran nephew de Anastasia Romanovna, la primera llamada esposa de Iván el Terrible, conectándolo, aunque tenuously, a la antigua dinastía ruríkida. Más importante, su padre, el patriarca Filaret, era un líder eclesiástico altamente respetado e influyente que había sufrido grandemente durante los problemas, habiendo sido cautivo por los polacos.
La autoridad moral de Filaret y su conexión con la Iglesia eran activos inmensos, proporcionando la legitimidad crucial que la nueva dinastía necesitaba desesperadamente. Era menos sobre las cualidades personales de Mijaíl y más sobre el peso simbólico que llevaba, una pizarra limpia, un fresh start y un enlace a un pasado más estable, como elegir el option más seguro en un juego de alto riesgo. Era como si hubieran elegido la opción más segura y menos ambiciosa, esperando que su misma falta de ambición fuera una fuente de fuerza, un gobernante que sanara en lugar de conquistar. La elección de Mijaíl Románov en 1613 fue un momento watershed, marcando el comienzo de la dinastía Románov, que gobernaría Rusia por más de 3 siglos, hasta el fin mismo del imperio que estamos discutiendo, un linaje que se extendería como un río largo y tortuoso. Su ascenso al trono no resolvió mágicamente todos los problemas de Rusia o Ubernaid, por supuesto. Los primeros años de su reinado fueron en gran medida supervisados por su poderoso padre, el patriarca Filaret, quien regresó de cautiverio polaco y se convirtió efectivamente en un cogobernante, albeit con el título de patriarca. Esta autoridad dual, aunque unusual, proporcionó una mano fuerte y estable durante el periodo crucial de reconstrucción, como un padre guiando a su hijo a través de una tormenta. Juntos, se enfocaron en restaurar el orden, suprimiendo banditismo y reconstruyendo la economía shattered, un proceso tedioso pero esencial después de años de descentralización, con caminos reparados y campos resembrados. Las prioridades inmediatas para el nuevo régimen romano fueron concluir las guerras largas con Suecia y Polonia. El Tratado de Stolbovo en 1617 con Suecia forzó a Rusia a ceder territorios a lo largo de la costa báltica, esencialmente cortando a Rusia del acceso directo al mar por un tiempo, un revés estratégico que dolía como una herida abierta. Sin embargo, aseguró la paz en el norte. La guerra con Polonia se arrastró más, pero el armisticio de Deulino en 1618 fue un resultado más favorable, aunque Polonia retuvo algunos territorios occidentales, incluyendo Smolensk. Estos tratados, aunque no completamente gloriosos, fueron cruciales para permitir a Rusia enfocarse en la recuperación interna sin el drama constante de conflicto externo. Eran sobre supervivencia pragmática, no conquista grandiosa, un respiro necesario. Bajo Mijaíl y Filaret, el sistema de servidumbre, que se había desarrollado lentamente a lo largo de los siglos precedentes, se volvió aún más entrenched. El Uloceni de 1649, un código legal comprensivo promulgado bajo el hijo de Mijaíl, Alexei, y, formalmente ató a los campesinos a la tierra, transformándolos en propiedad legal, esencialmente cementando su estatus como siervos, una respuesta a la depoblación devastadora del tiempo de los problemas, ya que los terratenientes desesperadamente buscaban retener su fuerza laboral. Esta codificación legal de la servidumbre tuvo consecuencias profundas y duraderas para la sociedad rusa, creando una vasta clase de labor no libre y embedding profundamente la desigualdad social, un legado que perseguiría a Rusia por siglos y contribuiría a Andest futuro, uno de esos hechos históricos que te hacen wince, sabiendo el inmenso costo humano involucrado, como cadenas que se forjan en el fuego de la necesidad. Los Románov también comenzaron el proceso lento de reforma institucional, fortaleciendo la burocracia y el ejército. Iniciaron esfuerzos para modernizar el ejército a lo largo de líneas occidentales, trayendo instructores militares extranjeros y adoptando nuevas tácticas y armas, una respuesta pragmática a las lecciones aprendidas durante el tiempo de los problemas, donde el ejército de Rusia a menudo había sido outmatched por sus rivales occidentales. Este fortalecimiento gradual pero consistente del Estado central, la recuperación de la economía y la restauración del orden social fueron las características del reinado romano temprano. Eran menos sobre conquistas flashy y más sobre nation building steady, a menudo panstacking. Para cuando Mijaíl murió en 1645, había tenido éxito en su tarea primaria, había estabilizado Rusia, sanado muchas de sus heridas y asegurado la supervivencia del Estado,
como un jardinero que planta semillas después de una tormenta. Puede que no haya sido una figura dinámica, pero su mera presencia, Capel con el acumen de su padre, proporcionó la base esencial para la dinastía que eventualmente transformaría a Rusia en un imperio verdaderamente global, poniendo las bases para la towering figura que llegaría a la escena solo unas décadas después, un gigante que cambiaría todo. Habiendo navegado los tumultuosos primeros años de la dinastía Románov, ahora llegamos al umbral de una era verdaderamente transformadora, una dominada por una figura tan monumental que casi single-handedly arrastró a Rusia, kicking and screaming, a la edad moderna, Pedro el Grande. Imagina un monarca que no era meramente un gobernante sino una fuerza de la naturaleza, towering en estatura, con una energía boundless y una sed inextinguible de conocimiento, quien personalmente aprendería construcción de barcos en Holanda y extraería dientes como hobby, un hombre que parecía no dormir, siempre en movimiento. Su reinado, de 1682, aunque gobernó efectivamente solo desde 1696 a 1725, fue un whirlwind de reformas radicales, guerras ambiciosas y una reorientación completa de la identidad geopolítica y cultural de Rusia. Es casi como si se hubiera despertado una mañana y decidido que Rusia era simplemente demasiado medieval para su gusto y necesitaba un overhaul completo, de arriba a abajo, con un fervor que no admitía oposición. La visión de Pedro era clara: Rusia, aislada y en gran medida backward comparada con las powers burgeoning de Europa Occidental, necesitaba modernizarse, occidentalizarse y convertirse en un jugador major en el escenario europeo, como un país despertando de un largo sueño. Famesley embarcó en la Gran Embajada en 1697 a 1698, viajando incógnito a través de Europa Occidental, trabajando en astilleros, reuniéndose con monarcas e intelectuales, y absorbiendo cada aspecto de la tecnología, administración y cultura occidentales, como una esponja que absorbe conocimiento. Los historiadores aún discuten si este viaje fue principalmente para conocimiento militar y técnico o si también moldeó profundamente su comprensión del absolutismo iluminado y la necesidad de reforma comprensiva. Independientemente, fue un acto unprecedented para un monarca reinante, un enfoque hands-on verdadero al statecraft, en lugar de simplemente emitir decretos desde un trono. Era menos un soberano distante y más un aprendiz práctico, albeit uno con un imperio entero a su comando, un ejemplo viviente de liderazgo por ejemplo. Al regresar, Pedro desató un torrente de reformas, a menudo implementadas con eficiencia brutal y un completo desprecio por la tradición, cortando el pasado como un cuchillo. Famesley ordenó a sus boyares afeitarse sus largas barbas y adoptar vestido occidental, un cambio aparentemente superficial que era, de hecho, un asalto simbólico profundo a la identidad rusa tradicional y una marcha forzada hacia normas de moda europeas. Sabía que para cambiar la mindset, a veces tenías que cambiar la apariencia exterior, como despojar a alguien de su armadura antigua. Más fundamentalmente, abolió la antigua Boyar Duma, reemplazándola con el Senado gobernante, un cuerpo administrativo más centralizado y eficiente. Reorganizó la estructura gubernamental entera, creando colegios, ministerios, basados en modelos suecos, e introdujo un nuevo sistema de administración local para mejorar el control sobre su vasto reino, como un cirujano reestructurando un cuerpo enfermo. También introdujo la tabla de rangos en 1722, un sistema revolucionario que basaba el estatus y la promoción en el servicio estatal y militar en mérito y servicio al zar en lugar de en nacimiento aristocrático. Esto permitió a individuos talentosos de estratos sociales inferiores ascender, efectivamente rompiendo el poder de la antigua nobleza y creando una nueva élite de servicio leal directamente al monarca. Era una iniciativa groundbreaking de movilidad social, albeit una dictada enteramente desde arriba, un paso hacia la meritocracia en un mundo feudal. Sin embargo, las reformas de Pedro no fueron impulsadas por un amor abstracto a la ilustración, eran principalmente geared hacia un goal overarching,
construir un ejército poderoso capaz de asegurar el acceso de Rusia al mar y establecer su dominancia. Su búsqueda relentless de un puerto de agua cálida llevó a la épica Gran Guerra del Norte, 1700 a 1721, contra Suecia, entonces una power dominante en el Báltico. Esto fue un conflicto brutal y protracted que probó los recursos y la resiliencia de Rusia a sus límites, con batallas que se extendían como sagas interminables. Inicialmente, Rusia sufrió defeats humillantes, más notablemente en la batalla de Narva en 1700, donde una fuerza sueca más pequeña decimó el ejército mal entrenado y equipado de Pedro. Pero Pedro aprendió rápidamente, reconstruyendo su ejército desde cero, implementando conscripción universal y estableciendo una marina profesional. Entendía que a veces, tienes que perder una batalla para ganar la guerra, y era un alumno remarkably quick. El Taid giró decisivamente en la batalla de Poltava en 1709, donde el ejército reformado de Pedro infligió una derrota crashing a los suecos, esencialmente terminando las ambiciones imperiales de Suecia y marcando el surgimiento de Rusia como la power dominante en Europa Oriental. Fue un momento pivotal verdadero, un cambio de guardia en el escenario europeo, con el eco de cañones anunciando una nueva era. Con la victoria asegurada, Pedro fundó una nueva capital en 1703, San Petersburgo, en las costas Marschi y Winsgep del río Neva, Restid de Suecia. Esto no fue solo una nueva ciudad, fue una declaración deliberada y defiant, una ventana al oeste, invading físicamente su visión de una Rusia moderna y europea. La construcción de San Petersburgo fue un undertaking monumental, construido a inmenso costo humano, un testimonio de la voluntad de hierro de Pedro, con miles de siervos y prisioneros laborando en condiciones harsh, draining pantanos y laying foundations, una ciudad literally rising from the mud por pura fuerza de ambición imperial. Las reformas de Pedro fueron comprensivas y a menudo brutales, ganándole el Mániker el Grande pero también el Terrible en algunas interpretaciones. Aumentó drásticamente los impuestos para financiar sus guerras y reformas, a menudo llevando a rebellions campesinas que fueron suprimidas ruthless. Trajo a la Iglesia Ortodoxa rusa bajo control estatal directo, aboliendo el patriarcado y reemplazándolo con el Santo Sínodo, un cuerpo controlado por el Estado encabezado por un oficial secular. Este movimiento, un masterstroke de poder estatal, centralizó aún más la autoridad y aseguró la lealtad de la Iglesia al zar, eliminando un centro de poder rival potencial, como cortar una rama que podría crecer demasiado. Cuando Pedro murió en 1725, dejó atrás una Rusia transformada, un power militar y naval formidable, una burocracia modernizada, una nueva capital y una población forever altered por su drive relentless por cambio. Había arrastrado a Rusia al concierto europeo de naciones, pero a un costo tremendous en sufrimiento humano y el refuerzo de un poder estatal autocrático, a menudo ruthless, que definiría el imperio por siglos. Su legado, como su personalidad, permanece una mezcla compleja de genio y brutalidad, progreso y opresión, un gigante cuya sombra se extiende larga. De la Towering Shadow de Pedro el Grande, la narrativa del imperio ruso se mueve a un periodo a menudo caracterizado por cues de palacio y influencias shifting, pero uno que aún vio la continuación de los impulsos occidentalizantes de Pedro, particularmente bajo el reinado de su hija, la emperatriz Isabel Petrovna. Imagina el glittering, intricate mundo de la corte rusa después de la muerte de Pedro, un lugar donde el poder era a menudo seized a través de intriga y cunning, un stark contrast a la regla forceful y direct de Pedro. Las décadas inmediatamente siguientes a la demise de Pedro fueron marcadas por una sucesión de gobernantes débiles o de corta duración, su esposa Catalina y su nieto Pedro II y su sobrina Ana Ivanovna, cada reinado vulnerable a las maquinaciones de facciones cortesanas poderosas y los caprichos de la Guardia Imperial. Era un poco como un juego de alto riesgo, real life de sillas musicales, con la corona como el premio ultimate, a menudo decidido por quien podía muster los regimientos más leales en el momento correcto,
con intrigas que se tejían en sombras de salones iluminados por velas. Fue en este ambiente Valetel que Isabel Petrovna, la vivaz e inteligente hija de Pedro el Grande, hizo su entrada dramática. Era popular con el pueblo común y, quizás más crucialmente, con la influyente Guardia Imperial, quienes recordaban la gloria de su padre y la veían como un enlace directo a su legado, como un puente a un pasado glorioso. En 1741, Isabel, con el apoyo del regimiento de guardia Preobrazhensky, estalló un exitoso Sangre, derrocando al infante Iván V y su regente madre, Ana Leopoldovna. Imagina la escena, una princesa determinada, clada en un uniforme de guardia, liderando soldados a través de los corredores del palacio, afirmando su derecho de nacimiento con una mezcla de charme y acción decisiva, un momento de drama que podría rivalizar con cualquier leyenda. Su ascensión fue ampliamente celebrada, vista como un retorno a la visión de Pedro después de un periodo de influencia percibida alemana bajo Ana Ivanovna, como un viento fresco limpiando el aire estancado. El reinado de Isabel, abarcando de 1741 a 1762, a menudo se describe como un periodo de flourishing cultural y una continuación de las políticas de Pedro, pero con un enfoque decididamente más refined y menos brutal. Era, en muchas maneras, la heredera stylish y artística del drive utilitario de su padre. Mientras Pedro construía barcos y peleaba guerras, Isabel construía palacios y patronizaba las artes, con una gracia que encantaba. Famesley detestaba la pena de muerte, suspendiéndola a lo largo de su reinado, una stance remarkably humane para la era, un rayo de misericordia en un mundo cruel. Sin embargo, esto no significaba que Rusia se convirtiera en un bastión de libertad. El sistema de servidumbre permaneció profundamente entrenched, y la nobleza continuó disfrutando de inmensos privilegios, como un velo que cubría desigualdades profundas. Los historiadores a veces debaten si su aparente leniencia era un signo de genuine enlightenment o simplemente una característica de su personalidad, menos inclinada a la harshness que marcó reinados anteriores. Independientemente, proporcionó un respiro bienvenido del terror de Iván el Terrible y la presión intensa de Pedro el Grande, como un intervalo en una sinfonía tempestuosa. Bajo Isabel, Rusia vio avances culturales e intelectuales significativos. Fundó la Academia Imperial de Artes en San Petersburgo en 1757, crucialmente, la Universidad Estatal de Moscú en 1755, gracias a los esfuerzos de su brillante polímata advisor, Mijaíl Lomonosov. Estas instituciones fueron instrumentales en fostering educación, ciencia y las artes, marcando un paso significativo en el desarrollo intelectual de Rusia y creando una élite educada que más tarde, irónicamente, comenzaría a cuestionar las bases mismas de la autocracia, como semillas de duda plantadas en suelo fértil. También Famesley supervisó la construcción del magnífico Palacio de Invierno en San Petersburgo, diseñado por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, un dazzling ejemplo de arquitectura barroca rusa que aún se erige como un testimonio de su amor por la grandeza y la belleza, con fachadas que brillan como joyas bajo el sol norteño. La corte bajo Isabel era renowned por sus lavish balls, actuaciones teatrales y un nivel amperelal de opulencia, haciendo de San Petersburgo un verdadero rival para las grandiosas capitales europeas. Era un periodo de indulgencia flamboyante, un stark contrast al arrogant tumble asceticism de la vida personal de Pedro, con salones llenos de música y risas. En términos de política extranjera, el reinado de Isabel fue marcado por la creciente involucración de Rusia en asuntos europeos. El conflicto más significativo fue la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, un conflicto global que vio a Rusia aliada con Austria y Francia contra Prusia y Gran Bretaña. Los ejércitos rusos actuaron remarkably bien, incluso ocupando Berlín en un punto en 1760. Imagina tropas rusas marchando por las calles de Berlín, una Said que se repetiría siglos después, pero por razones muy diferentes, un eco histórico que resuena.
La guerra demostró el creciente mic militar de Rusia y su estatus como una power europea major, un testimonio de que las reformas militares de Pedro el Grande finalmente daban frutos completos. Sin embargo, las ganancias de Rusia de esta guerra fueron ultimately undone por la muerte repentina de Isabel en 1762. Su sucesor, su sobrino Pedro III, un admirador ferviente Federico el Grande de Prusia, inmediatamente retiró a Rusia de la guerra, firmando un tratado de paz separado que estanda a los aliados de Rusia y salvó a Prusia de una derrota cierta. Esta reversal de política abrupta jaila etig la naturaleza personal de la regla autocrática y el inmenso poder wielded por el monarca, incluso si significaba tirar años de victorias costosas. La conclusión repentina e inesperada de la Guerra de los 7 años, robando a Rusia de ganancias territoriales potenciales y leverage diplomático, dejó a muchos en la corte disgruntled. El comportamiento errático de Pedro III, sus sentiments over pro-prusianos, su contempt por la Iglesia Ortodoxa y su general disregard por las tradiciones rusas rápidamente alienaron a la nobleza, el ejército y el clero. Era percibido como un outsider, lacking la conexión genuina a la identidad rusa que Isabel había cultivado, como un planta extranjera que no arraiga en suelo nativo. Era un veterano de la Guerra de los 7 años y la Guerra ruso-turca, un hombre íntimamente familiar con la organización militar y los grievances de las clases inferiores. Khrushchev, Pugachev explotó la enduring creencia popular de que el zar Pedro III, el esposo asesinado de Catalina, no había verdaderamente muerto sino que estaba en hiding, bidding his time para regresar y liberar al pueblo de la opresión.